¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Un día caluroso, llegamos a un pico de 37 grados en pleno invierno, se hace realmente pesado. Hay mucha gente que sigue sin el servicio de energía eléctrica que va a ser repuesto en las próximas horas. Esto no tiene que ver con el consumo, decía la ANDE el día de hoy, sino con el tendido eléctrico pelado, porque ese es el nombre que le ponen, que con este ventarrón que se vino por momentos en Asunción hizo que varios sectores de Asunción, Lambaré, parte de Limpio también estén sin el suministro de energía eléctrica. Ojalá que eso se haya repuesto ya para que nos puedan ver en esta propuesta de hoy en Sin Vueltas. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. ¿Y vos? Igual eso del tendido eléctrico a cable pelado, eso se dice que lo barato sale caro. Y sí. Es la opción más barata en su momento, pero Habría que cambiar, casi el Habría que cambiar. 70% del tendido eléctrico está de esa manera. ahora están recubriendo, están haciendo otras cosas, pero bueno, en fin. Creo Bueno, que era. ¿qué va a Pero bueno, las familias que tienen generador como Pedro para poder Claro, soportar por esto. favor. Pero uno por habitación. Claro, Que no no, sufren. uno grande que ya. Tienen un subsuelo. Ahí donde tenés la alacena, pero vos sabés que es la primera casa con una alacena que yo conocí en mi vida. ¿eh? A la Refugio cena, muy bien. antibomba. Refugio antibomba, todas esas Claro. cosas. Anda bien, Pedro. ¿Cómo estás, Precavido. Mariana? Bien, Toto, un saludo a toda la audiencia. Creo que era 10 millones de dólares o cuánto era en realidad lo que tendríamos que invertir para cambiar el cableado. no, Mucho era más, muchísimo 3.000 más. millones. Era mucho más. Sí. 10 mil millones entonces. Creo que un cero más por Cosas ahí. así, para todo el país, ¿no? O 2 ceros, no, un cero. Terrible. Es mucho. Es importante. 3 ceros más. Sí. Look de viernes ya, Mariana, también. Look de viernes, gracias a Liliana Boutique. Le mandamos un saludo a Joel, también a tu marido que siempre ve Sí, el sí. programa. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo muy bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bien. Look de viernes también para Sí, vos. relajado. muy Casa la capucha, ¿eh? Sí. Todo Sí, el style. Bien, Genial la onda de Martel. Sí. Te voy a hacer un comentario en un rato. No, no es necesario, ¿no? es No, ¿por qué? necesario. No, porque vamos al tema ya. Los Bueno, invitados claro, también. vamos a ir al tema sin duda. ¿Todo bien, Felipe? ¿Estás bien? Súper bien. Gracias. Todo bien. Fuerza, compañero, ¿sí? Saludo para Ana, también tu señora, que te permite estar con nosotros todos los días. Y a Escuché, esta me hora. dedicaste unos minutos en el programa hoy de radio. Sí, hablamos. Voy a Sobre todo incursionar en un nuevo programa, en un nuevo segmento, pero vos también estás invitado, de hecho. Innecesario. Sos parte ¿Escuchaste, fundamental. Pedro? ¿Escuchaste, Pedro? No, los minutos ¿No? no dedicó. Ah, no dedicó unos Que minutos les brillantes. ¿En Sí. serio? No, a todos. A vos y ustedes. a mí. No, a ellos sos. ¿Ahora? ¿Cuándo? Sí. A la Hoy- radio. hoy a esta la tarde. tarde. En radio. No sabes lo que Sí. fue. Qué considerado, Ya te vamos Toto, a para leer hablar la de sus grabación compañeros. a Ya hay un audio, todo, ¿no? no. ¿Derecho a réplica amerita o no? Sí, pero no vale la pena. No, lo que se ve no se Pero pregunta. yo sé que habrá sido con buena onda. Sí, no. Yo es dudaría que, si fuese vos. es que les tomaban los dos como testimonio de vida acerca del loraje en Paraguay y los dos Mira son como que los habrá pilares el futuro, fundamentales. va a tomar como ejemplo. que- Claro. Ni por favor. futuro. Tiene un audio que le No, recuerda ya toda la estamos, hora del ya. programa. Ustedes dos son como si fuera la masonería del loro, en su caso ustedes serían Gran digamos, maestro loro. maestros ya a esta altura, ¿verdad? Sí, serían gran maestros. a Grado esta altura. 33. Grado, sí. Bien ahí. Y superando. Superando. Y superando algunas cosas. Bueno, hoy vamos a tratar un tema internacional, un tema que en realidad se debe discutir en nuestro país porque forma parte de lo que ocurre en la región del concierto internacional y el mundo está hablando de esto, de lo que ocurre en Venezuela. Queremos tomarnos el tiempo de poder hablarlo con la mayor claridad posible, pero también tranquilidad, sin la velocidad o sin las exigencias de tiempo que muchas veces se tienen cuando se discuten estos temas con notas radiales, con informes, Sí. con cables, como se decía antes, a nivel internacional, y tomarnos el tiempo. Tu pasaporte. Se me tu cayó el cédula. pasaporte Sí. hoy. Sí, se me cayó el pasaporte. Disculpen ustedes. Vamos a hablar de esto, por supuesto, hoy. Desde dos miradas, como decíamos y hablábamos hoy en la reunión de producción, de aquellos que conviven o convivieron gran parte de esta crisis en Venezuela y aquellos que vivimos la crisis fuera de Venezuela y mirando un poco ahí lo que está ocurriendo. Está el doctor Riera con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias Bien, por Toto, acompañarnos. bien, muchas gracias por la invitación. Doctor, este tipo de temas, con el tiempo mucha gente dice, bueno, preocupémonos por lo que pasa acá y vamos a olvidarnos de lo que pasa afuera. Ya tenemos suficientes problemas, dice mucha gente, como si fuera que lo que ocurre en la región no nos afecta. ¿Cuánto influye lo de Venezuela para nosotros en política, primero exterior, o en el análisis nacional interno que tenemos que hacer? No, yo creo que influye todo, Toto. El concepto de aldea global no es simplemente retórico, ¿verdad? Es decir, el mundo está globalizado, las fronteras desaparecieron, los conceptos de soberanía se modificaron. Además, este tipo de países como Venezuela o Cuba, que está detrás de Venezuela, Irán, que está detrás del mismo tema, son modelos que quieren ser exportados. Es decir, quienes piensan que estos son fenómenos aislados, en mi opinión, creo que desconocen la realidad. Es decir, así como los abogados nos reunimos en Congreso para intercambiar ideas sobre figuras jurídicas, institutos nuevos, etcétera,
se reúnen los arquitectos, los ingenieros, los políticos hacen lo mismo y lo hacen en sus diferentes ideologías. Es decir, toda la izquierda de alguna manera, o el socialismo, o disfrazado del socialismo, el populismo disfrazado del socialismo, tienen una manera de comunicarse, de estar interrelacionados, de intercambiar ideas, estrategias, como lo hace la derecha y como lo hace todo el mundo. Entonces, yo no creo que el problema de Venezuela sea un problema solo de venezolanos. Ese es un problema latinoamericano, es un problema mundial. Hay un reacomodo internacional en este momento. El problema geopolítico siempre fue un tema principal en política. En Europa siempre se habló del equilibrio europeo, en América se habló del equilibrio americano. Y en esa lucha de equilibrios, en este momento yo creo que con la desaparición del populismo en la Argentina, que todavía no es una desaparición definitiva. Que viene repuntando ahora. Claro, por eso te digo, 6 no creo puntos que sea arriba, una ¿no? desaparición definitiva. La caída del populismo en Brasil, que es un elemento preponderante en América Latina, la figura de Ecuador, de Correa, que de alguna manera logró otra vez mantenerse en el poder a través de un hombre de su entorno. Hoy con una fragmentación importante también, ¿verdad? También, ¿verdad? Evo Morales, que no deja de ser un elemento desequilibrante, hace que América Latina no esté todavía liberada de estas ideologías populistas, ¿verdad? Yo no sé si realmente hoy en día tenemos ideologías de izquierda y de derecha. Yo creo que hay una especie de pragmatismo nefasto en donde los principios se dejaron de lado, y al dejar los principios de lado y justificar los medios a través del fin, entonces estamos presenciando una crisis mundial, en mi opinión, de valores, y esa crisis de valores en donde el deber ser no cuenta es la que nos expone a estos riesgos que estamos corriendo hoy en día, Toto. Para mí es imperioso que Venezuela vuelva a un sistema democrático real, es imperioso que el régimen castrista termine, es imperioso que Ortega desaparezca, es necesario que el populismo, llámese de derecha o de izquierda, llámese Brexit, Trump o lo que se llame, regrese otra vez a los valores originales. Es para mí fundamental eso. Vamos a seguir hablando, sin duda, doctor, de todos esos puntos. Está Nagen Reyes con nosotros. ¿Cómo estás, Nagen? Gracias por acompañarnos. A mí me tocó este. Sí, a vos te tocó el de mano. Claro. Venezolano viviendo en Paraguay en la lista político internacional. ¿Cómo estás, Nagen? Gracias por la invitación, Toto. A mí me parece altamente pertinente que en estos espacios y se siga discutiendo el tema venezolano, porque efectivamente el tema es que el tema Venezuela efectivamente tiene un impacto y lastimosamente negativo. ¿Por qué? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad hemisférica. En este momento el gobierno que está en Venezuela a través de Nicolás Maduro Moro, que no es otra cosa que un sistema pretoriano, castrista, tiene dos elementos fundamentales. El primero es el narcotráfico, que es un narcotráfico apoyado a través de La Habana, y ahí entonces con este puente Caracas-La Habana permite entonces hacer un conjunto de operaciones delincuenciales que están obviamente con el eje, su epicentro es el narcotráfico en toda la región. Y el otro extremo del péndulo no podemos despreciar, que es lo que llaman algunos, es que Venezuela se ha convertido en un default state, es decir, un estado fallido. Y cuando tenemos un estado fallido en medio de toda Sudamérica, significa entonces que todos los países de la región están siendo víctimas de las consecuencias de la expulsión o la salida desesperada de los venezolanos, por una parte buscando alimentos, buscando medicina, buscando simplemente una mejor calidad de vida, como nosotros acá. Y por el otro extremo del péndulo, entonces tenemos el incremento de la prostitución, de todas las anomias sociales que se están generando en los países de la frontera. Por eso es que Santos, después de haber sido el mejor amigo de Chávez, después fue un presidente que comenzó a apartarse tímidamente, y ahora no tan tímidamente, de Maduro, justamente porque es Colombia el que está sufriendo Los primeros embates de... los embates de eso, no solamente en Cúcuta, que es en el departamento norte de Santander, sino también arriba, ¿cómo es que se llama? En Maicao. El que queda hacia arriba en el sur, en el extremo
del extremo occidental venezolano en el norte, con el estado Zulia. Entonces, y por supuesto que, imagínense ustedes, ¿quién iba a pensar que Venezuela, una potencia petrolera, no solamente americana, sino casi del todo planetaria, a escala planetaria, se iba a convertir en un estado fallido tan igual o similar como el caso de Haití? Evidentemente que era algo impensable. Yo recuerdo que en el año 2006 yo di una conferencia en la Universidad Metropolitana y yo dije, nos vamos a ir hacia una haitización. Y los alumnos se rieron de mí y abandonaron el auditorio en el año 2006. Y yo dije, bueno, no es primera vez que me llaman loco. Bueno, y ahora no solamente hablan de Haití, sino que hablan que Venezuela se está volviendo como un país de la África subsahariana. Entonces, por supuesto que es un tema realmente relevante en la arena de la seguridad regional, porque entonces los países suramericanos son los primeros que van a recibir lastimosamente los embates de tener un Estado fallido, porque va a ser entonces un espacio en el cual van a tener un incremento de las operaciones del crimen organizado transnacional. Y yo considero pertinente y un tema obligatorio en que las agendas políticas regionales tomen con absoluta seriedad el tema de Venezuela, primero por el tema de la seguridad y segundo por el espíritu consagrado en la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos, que dice que todos tenemos que tener un sistema democrático y por tanto entonces que se cumplan los más elementales derechos fundamentales en Venezuela, que lastimosamente no se están cumpliendo. Hoy tengo que decir que no es una cuestión de tendencia o de ideas o de cómo enfocar el programa. Hemos hecho una invitación amplia, no hemos tenido retorno incluso de las autoridades venezolanas en nuestro país, tampoco hemos tenido un retorno, o sea, se hace siempre mucho más complicado poder conversar o que acepten algunas invitaciones, pero quiero dejar asentado también que lo hemos hecho. Está con nosotros Ingrid Peña, ella es venezolana, también residente en nuestro país. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por estar pendiente del tema Venezuela. Y bueno, como dicen ellos, es un tema que todos tienen que prestarle atención. Lo que está sucediendo ahora en Venezuela es como una epidemia, que si tú como país no tomas precauciones, te puedes ver contagiado. Y sabemos que en la mayoría de los países latinoamericanos hay ciertos partidos que tienen estas tendencias de este comunismo del siglo XXI, que como dice el señor, es un populismo absoluto. Y nada, Venezuela necesita recuperar sus derechos básicos y fundamentales, ya es un tema humanitario. En Venezuela no se está respetando la vida, no tienen derecho a la salud, no tienen seguridad. Ya es algo elemental que los venezolanos necesitan y la mayoría de estos países tienen de una u otra forma o convenios o negocios entre ellos, incluyendo Venezuela. Y una de las bases de todos esos convenios es la democracia. Y ya la democracia en Venezuela no existe. Entonces, hemos visto pronunciamientos, como en el caso de Perú, que justamente hoy acaban de expulsar formalmente al embajador de Venezuela, lo expulsaron de Perú y le dan 5 días para dejar el país. Porque, por supuesto, si eres un país completamente antidemocrático o un régimen, no podemos tener relaciones con ellos. Y bueno, cada país ha ido pronunciándose y ofreciéndole la ayuda al venezolano que está saliendo de Venezuela sin nada, con la ropa que tienen puesta. En Colombia los están recibiendo, les están facilitando una visa humanitaria con permiso de trabajo, porque ese es otro tema, ¿entiendes? Tú sales de Venezuela, te vas a otro país, te estás yendo sin medios económicos, porque recordemos que en Venezuela no tenemos acceso al dólar, además de que la inflación, por más de que tengas un buen sueldo, lo cambias y es nada. En Venezuela hoy en día se hace muy difícil conseguir la documentación necesaria que te exigen en otros países para tener todos tus papeles en reglas. Entonces, por eso los países como Colombia, como Perú también, creo que en Chile están tratando el tema de la documentación de los venezolanos. Por nuestra parte, nosotros los venezolanos acá en Paraguay, existe una asociación de venezolanos en Paraguay que si bien nunca ha sido con fines políticos ni nada por el estilo, hoy en día nos vemos en la obligación de participar en estas cosas porque ya no es político, ya es humanitario. Y hemos estado tocando puertas acá, nos reunimos con el director de Migraciones, nos reunimos con el CONARE y bueno, próximamente esta semana queremos tener una reunión en Cancillería precisamente para saber cuál es la postura hoy en día, qué le ofrece Paraguay como ayuda al venezolano en esta situación, que te digo particularmente
es muy te choquea escuchar que hoy Venezuela está relacionado a Irán, a Cuba, refugiados, o sea, que esa sea la figura del venezolano, cuando el venezolano hace 20 años atrás eran muchos profesionales que se los peleaban en cualquier país porque se fueran a trabajar con ellos, y el venezolano no se iba de Venezuela porque tenía una buena vida, tenía buen trabajo y Venezuela estaba prosperando, iba hacia donde debía ir. Y desgraciadamente desde hace 18 años pues caímos en esto y hoy nos vemos en la necesidad de pedir ayuda para ese venezolano que está saliendo actualmente. Vamos a hablar de esa realidad porque sé del contacto. Tengo que hacer un pequeño corte para poder tener tiempo a la vuelta y poder extendernos más. Sé que están haciendo un trabajo, entonces saber un poco más de la vida de ellos. Pedro tiene ya la primera pregunta a la vuelta y Felipe también. Vamos a hablar de las nuevas Concepción Burger, Pedro, que llegaron para quedarse en tu familia con su versión clásica para toda la familia, la versión light para aquellos que están cuidando la figura como Felipe para entrar en esa camisa, y por supuesto también aquellas que nos gustan los asaderos, las hamburguesas de costilla. Las nuevas Concepción Burger llegaron y son hamburguesas 100% carne. Vamos a la pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos volviendo, querido Felipe. Así es, Toto. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 6:50 AM la primera del día. Somos uno para todos. Qué fuerza, cuánto infundia. ¿Sí? Sí. Un Luque este fin de semana. Está esperando. No, prefiero... Sí, todos prefieren eso, me Sí. parece, cuando dijiste te iba a la cancha. Se suma ya a nuestro panel el doctor Hugo Arriba. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Toto. Muy buenas tardes a los amigos y amigas periodistas y a los panelistas. Un placer. Quiero decir que se está complicando el tránsito en la ciudad. Tengo algunos reportes, porque hay casi un operativo fuga haciendo el puente para el lunes y el martes, así que sí, está un poquito complicado. Si están en la casa, quédense ahí. Es mejor vernos a nosotros en este momento. Claro. Pedro, después con Felipe y Mariana. Sí, le quería preguntar a Nagen, para entender un poco del fenómeno chavista, porque Hugo Chávez no apareció porque sí. Hubo una falla de la clase política, ellos fueron los padres de la criatura, y después él vino con un discurso que compró a gente, porque uno no puede entender, o sea, mirando los datos, es un país petrolero, uno de los que tiene una de las mayores reservas del mundo, y había una situación de inequidad social importante. Entonces, tengo entendido que ahí entra Chávez con un discurso, la dirigencia tradicional falló, y ahí comienza el fenómeno. Es así, ese fue la situación. Básicamente estoy hablando, efectivamente, ¿no? bueno, la democracia venezolana comenzó, la reciente, desde 1958, después de la caída del último dictador, Marco Evangelista Pérez Jiménez, hasta Rafael Caldera Rodríguez en 1999. Pero efectivamente, en lo que llamo yo en mi libro Militares Socialistas, que lo publiqué aquí en Paraguay, en las postrimerías del punto fijismo, efectivamente lo que encontramos es un agotamiento de este modelo, porque lastimosamente no respondía ya a las expectativas de un pueblo. Es decir, teníamos un incremento de la pobreza. Ahí yo tengo unas sutiles discrepancias con mi amiga acá. Siempre tenemos diferencias. Bueno, no es que Venezuela estaba enrumbada al camino del éxito. No, efectivamente Venezuela tenía grandes e importantes diferencias, antagonismos internos. Había un incremento de la marginalidad. Acuérdate que en la década de los 80, en los 90 también había mucha inseguridad. Y entonces ahí emerge ese discurso de los medios de comunicación de la antipolítica, de comenzar a cuestionar enérgicamente a los líderes políticos que eran los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI. Y es allí donde se produce el famoso golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Y allí hubo una frase muy célebre, y es lo que hace a Chávez casi que como la especie del gran líder en el momento. Todos los políticos en Venezuela, hasta esa época, siempre decían que nadie sabía nada de por qué la corrupción, por qué no se resolvían los problemas del país. Y teniente coronel, cuando da su asonada militar y fracasa y lo toman preso, él dice: yo soy el responsable y por ahora nuestros objetivos no los alcanzamos. Es decir, el haber dicho... hacerse cargo. Haber asumido la responsabilidad. Mira, esto tuvo un enorme impacto en una sociedad que estaba acostumbrada a que los políticos no lo hacían. Y por supuesto entonces que ahí es donde emerge Hugo Chávez con ese sentimiento de rechazo, de frustración colectiva,
que había por parte de esa población marginada, porque efectivamente también hay que decirlo, en Venezuela había una marginalización, los excluidos, y ese es el grupo al que efectivamente llega Chávez con su discursiva, llámese populista, llámese emotiva, llámese su liderazgo, pero él llegó a esa población que era mayoritaria en Venezuela y por eso entonces los arrastra y es lo que genera su victoria electoral, su primera victoria electoral en diciembre de 1998. Felipe. Pablo Torriera. No, él ganó en el 98. En Paraguay hemos tenido y tenemos, de hecho todavía hasta ahora, partidos políticos enteros, ¿verdad?, que miran para arriba cuando le preguntan por Venezuela. En el mejor de los casos, o si no directamente salen a apoyarlo, ¿verdad? ¿O no vienen? O no, sí, o no vienen, ¿verdad? Sobre todo o sea, hablando del régimen, ¿verdad? Obviamente. Y también hemos tenido inclusive aventuras dentro mismo del Partido Colorado, como lo de Nicanor, ¿verdad? Que ahora mismo está de vuelta en la palestra. Haciendo, por lo menos, mirando con haciéndole ojito por lo menos al sistema, por lo menos. ¿Usted cree que definitivamente no estamos alejados ya de eso? Como que no hay ninguna alternativa de crecimiento de esa línea política, o que todavía es algo que tenemos que seguir como custodiando. No, yo creo que el riesgo siempre existe, ¿verdad? El discurso populista es muy atractivo, sobre todo porque siempre reparte lo que otro produce, o promete repartir hasta que se acaba la posibilidad del reparto. Entonces la gente se ve siempre muy entusiasmada con ese discurso, es decir, las personas creen que la única manera de conseguir un futuro próspero en ellos mismos pasa por redistribuir la riqueza. Ese es un término típicamente populista, ¿verdad? Es decir, los populistas nunca hablan de crear riqueza, siempre hablan de redistribuir la riqueza. Y eso supone necesariamente distribuir lo que otro produjo, lo que otro ganó. Y esto no es correcto, ¿verdad? Esto no es correcto porque este discurso populista de redistribución de la riqueza cabalga sobre un principio fundamental que es destruir la dignidad de la gente. Y lo único que da dignidad a la gente es ser capaz de decir: yo con mi esfuerzo, yo con mi sacrificio, soy el que alimento a mi familia, el que educo a mis hijos y que aseguro el futuro de todos mis, ¿cómo se puede decir?, responsables, o sea, de todos aquellos de quien soy responsable. Entonces van a ver ustedes que el populismo siempre apunta a destruir la producción. Lo primero que intentan es destruir la producción. Destruyen el campo, después destruyen la ciudad, después destruyen las industrias, pero todo tiene un solo objetivo, es decir, sacarle la dignidad a la gente. Cuando la gente pierde la dignidad porque ya no tiene trabajo y vive del subsidio famoso, esta palabra subsidio no es malo en sí mismo, es decir, la palabra como el revólver no es malo, sino la manera en que se lo utiliza, ¿verdad? Si el subsidio es para favorecer la producción, todavía podría discutirse, pero un subsidio como el que se planteó acá para cancelar las deudas es absolutamente reprobable, ¿verdad? Entonces ustedes ven que el objetivo es que la gente pierda su dignidad, que se convierta en un verdadero mendigo, que se humille frente a quien tiene la capacidad de repartir la riqueza de otro, hasta que finalmente se acaba, ¿verdad? Porque no hay ninguna manera de sobrevivir repartiendo lo que otro produce. Nunca lo que uno produce puede servir para los demás, salvo lo que uno personalmente con su esfuerzo y su sacrificio consigue. Entonces fíjense que todos aquellos que aquí o en cualquier parte del mundo ofrecen redistribuir la riqueza, a donde realmente apuntan es a humillar a la gente, quebrar el espíritu de la gente, convertirlo en mendigos y de esa manera controlar su voluntad. Porque cuando se destruye la cultura del trabajo, lo que se consigue definitivamente es conseguir clientes. Es decir, aquello que en una época en la historia se conoció como el clientelismo. Las palabras no están improvisadas, las palabras no están elegidas al azar. Yo pienso que Paraguay no debe descuidarse. Es decir, nosotros debemos seguir teniendo un discurso en donde digamos que la única forma de salir adelante es con sudor y sacrificio, y quien prometa riqueza sin ese esfuerzo está mintiéndole a la gente, y quien le miente a la gente
tiene un discurso simple, tiene un discurso atractivo, pero en el fondo es un discurso que no tiene mucha profundidad. Así que yo pido a la gente que oiga los discursos de nuestros políticos, y quienes prometen regalarte te están humillando. Quienes te prometen esfuerzo, sacrificio y trabajo te están ofreciendo futuro. Mariana. Para Ingrid, la única manera obviamente que nosotros tenemos de enterarnos de lo que sucede en Venezuela es a través de los medios. En el mejor de los casos, algunos tenemos la posibilidad de tener contacto con gente que tiene parientes en Venezuela, contactos o quienes han huido ya justamente del régimen. ¿Cuál es tu evaluación, tu descripción, tu calificación del trabajo que están haciendo los medios y los periodistas justamente desde uno y otro lado? Es decir, los medios oficialistas y también aquellos que son independientes de algún modo. Mira, sí, en Venezuela hoy en día los medios de comunicación están totalmente amenazados por el régimen de Nicolás Maduro. Así que tenemos hoy en día periodistas de guerra en Venezuela, periodistas que están arriesgando mucho, como por ejemplo la corresponsal de CNN, porque CNN fue expulsado, el canal fue expulsado de Venezuela. Durante estas protestas creo que también vino un periodista de la BBC, y hizo un recorrido escondido por Caracas para mostrar lo que realmente pasaba. El periodista hoy en día el que está mostrando la realidad en Venezuela, está literalmente arriesgando su vida. Se están exponiendo a todo, se están exponiendo a que si eres extranjero te lleven preso, te maten, te amenacen, te expulsen del país. Bueno, el periodista argentino La Nata estuvo allá y ni siquiera le permitieron entrar. Lo dejaron 8 horas retenido en el aeropuerto, lo interrogaron mal y lo mandaron, creo que él se fue a Colombia. Para entonces a Panamá y de ahí a Colombia. A Panamá y después a Colombia, porque él quería de alguna forma transmitir lo que estaba sucediendo en Venezuela, que justamente era el día de las elecciones oficialistas. Pero en medio, perdón, una puntualización nomás, en medio de todo eso, digamos que la información que recibimos, podemos decir que da fe cierta de lo que sucede, por lo menos. De los periodistas independientes sí. De los periodistas independientes sí, pero si tú escuchas declaraciones, por ejemplo, del ministro de Comunicación, claro, o noticias retuiteadas o enviadas por canales oficiales, Telesur, bueno, primero, utilizan imágenes, y está comprobado, imágenes viejas, utilizan imágenes de manifestaciones de oposición, y entonces las colocan ellos como que han asistido mucha gente a sus eventos, y esto, falso. Y por otro lado, en Venezolana de Televisión, que es el canal oficial de Venezuela, tú hoy, no sé, hay una manifestación, han matado ya 5, se han llevado detenidos a 200, y pones Venezolana de Televisión y está Maduro bailando, diciendo que les va a dar la misión tal y les va a dar esto y les va a dar lo otro. No les da nada, está bailando sobre los muertos venezolanos que lleva él encima, y es todo un circo que te presentan los medios oficiales. Pedro, sé que tiene una pregunta para el doctor Estigarribia, pero sí, bueno. voy a hacer primero una pausa para poder darle el tiempo también al doctor, y vamos a hablar de Barcos y Rodados, que está aquí en nuestro programa, querido Felipe y Mariana. Los combustibles aditivados de Barcos y Rodados mejoran el desempeño de tu motor para que al recorrer el camino solo te preocupes por manejar, ya que están desarrollados con aditivos multifunción que limpian las impurezas y protegen de la corrosión a los componentes del sistema de combustible, otorgando mayor potencia y protección a tu vehículo. Barcos y Rodados te acompañan en tu camino hoy y siempre. Pausa y volvemos. Y son los últimos días y las últimas funciones del Cirque du Soleil en Paraguay, así es que si todavía no fuiste parte de esta gran experiencia, tenés que ir ya nomás hasta la red UTS y adquirir las últimas entradas. Un show fabuloso por primera vez en nuestro país, y por supuesto esto es auspiciado por la RPC y Unicanal. Quiero agradecer a la gente de Luomo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas, así como lo hacemos todos los días, estando en televisión, estando en radio. También me visto Luomo, que la gente no me vea, ¿sí? Y estando entre casa también, ¿eh? Yo me voy a mi casa, cocino trajeado, Pedro. Con la ropa de Luomo para los momentos de alto compromiso que también se están llegando. Pedro, ¿querés preguntar, por favor? Sí. Bueno,
después con esta crisis que está viviendo Venezuela, el retroceso, digamos, de esa izquierda populista en varios países de la región, es como que también se empieza a mirar por ahí estratégicamente a Paraguay y ese contexto que estamos viendo, doctor Estigarribia. Y esos grupos de izquierda que siguen operando, porque vos hablás con dirigentes de izquierda y te dicen, no, lo que pasa es, viene la información desvirtuada, no es así, no es tanto, en fin. Este es un ataque al imperio, no es culpa del régimen, sino que el imperio no dejó crecer. O sea, ahí ven, siempre hay una serie de explicaciones sobre los fracasos y sobre las represiones que hay. Y viendo esto que ocurre, y hablando con la gente de la izquierda, y hablando con las actitudes que tiene el Estado paraguayo o el gobierno, da la impresión que se deja correr esta situación y permite en muchos casos que ese pensamiento siga generando y creciendo en nuestro país. No digo que vaya y se prohíba, eso es imposible. Pero es que como que se le da argumentos en la ausencia del Estado en cuestiones estratégicas. Somos un país agroexportador y no tenemos rutas, por ejemplo, eso es. En fin, por poner un solo ejemplo. ¿Qué pensás sobre esto, Estigarribia? ¿Es así? ¿No es así? ¿Estoy equivocado? Bueno, la falta de políticas sociales adecuadas y el mal ejemplo de políticos impunes y el enriquecimiento indebido de muchos de ellos y la falta de conducta llevan normalmente a buscar un líder mesiánico. Fue el caso de Venezuela, por ejemplo, con Hugo Chávez. Acá estuvimos a punto de tenerlo como presidente de Alino Oviedo en su momento, ¿verdad? Mesiánico de derecha. Lugo, si hubiera tenido articulado bien su coalición de gobierno, tal vez podía llevarnos a ese modelo, porque el modelo es que gane este tipo de liderazgo y después hacen una constituyente y se quedan. No, ese. Más o menos así es. Esta constituyente que están haciendo en Venezuela ahora es para salvar el modelo político y a instalar ya una dictadura tipo la de Cuba. O sea, entonces, ¿qué sucede? Acá hay que entender muy bien, también ir al otro extremo de subsidio con donaciones. Es de alguna manera decirle, bueno, ustedes deban que nosotros el día de mañana le vamos a ayudar, pero sin embargo del Estado no hay respuesta. Hay proyectos de ley de seguro agrícola, por ejemplo, en el Congreso que están durmiendo hace años y nunca presentaron, ¿verdad? La financiación del crédito agrícola, la habilitación de bancos de fomento, de fondo ganadero. Hay que revisar un poco. Yo creo que funciona bien en algunos casos para medianos, grandes ganaderos, pero no sé si para los pequeños, por ejemplo, el fondo ganadero. Ya que el doctor Riera, que es ganadero, también puede responder sobre eso, ¿verdad? Crédito agrícola, habilitación, banco de fomento. Ya hubo una condonación del 99 que fue nefasta para el crédito agrícola, la habilitación. Justa para los más chicos. Después están las políticas sociales, la educación, la salud. La educación pública debe fortalecerse, la salud pública. Y mientras el Estado no dé respuesta adecuada a esto, haya ausencia de Estado, obviamente que las ideas socialistas extremas van a aprender. ¿Por qué el EPP es dueño y señor de una zona del país? Por la ausencia del Estado durante demasiado tiempo. Así. Entonces, el Estado debe ocuparse, pero también acá es algo clave, la justicia. Hace unos días me estaban pasando una foto de Berlusconi barriendo las calles de Roma, no sé si ustedes recibieron. Sí, cumplió un servicio social. La condena al servicio comunitario. Justamente por su desempeño como jefe de Estado. Cuando nosotros vamos a políticos así, que hicieron barbaridades, que tengan una condena, aunque sea de tipo social acá en Paraguay, no hemos visto, ¿verdad? Entonces, también acá hay una pata muy importante que nos atañe con el doctor Riera, porque somos abogados, que es la justicia. Y la justicia funciona para el pobre, con todo rigor, pero no para el rico, para el político bien relacionado. O sea, estos modelos son los que desencantan a la gente y puede aparecer un líder mesiánico, puede ser un cura, puede ser un periodista, puede ser un militar, puede ser un cantante, usted sabe, que después se vaya hacia la izquierda. El abogado no es populista. Y hay también, claro que hay, pero ¿qué sucede? No tiene esa inserción, Felipe, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a través de un púlpito. O sea, no hay muchos abogados que puedan tener esa inserción. Yo preguntaba nomás para puntualizar, ¿verdad?
Claro que sí, con 48.000 o casi 50.000 abogados, hay de todo, ¿verdad? Obviamente. Yo quería contar nomás que sí, yo vi un presidente barriendo, pero estaba en el patio de su casa de González Mac y tenía domiciliaria cuando sí. eso. Por favor, Mariana. Para el doctor Riera, generalmente, bueno, uno estudia o debe conocer la historia para aprender de los errores y no repetirlos quizás. Diría yo que una de las peores destrucciones quizás en Venezuela es la destrucción de su institucionalidad hoy, donde los órganos no funcionan como deberían. ¿Cuáles podrían ser, a criterio suyo, en este sentido, las lecciones que podríamos aprender nosotros, que tenemos también una institucionalidad bastante frágil? ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas en ese sentido? No, yo creo que la historia está llena de ejemplos, Mariana. Es decir, todos aquellos que desprecien la institucionalidad terminan finalmente condenando el modelo que elijan, no importa cuál. Es decir, lo que hay que entender es que los hombres deben pasar y las instituciones deben quedar. Y no es simplemente una frase retórica, ¿verdad? Es decir, nosotros debiéramos dejar capacidades instaladas en los países para que no importa quién venga detrás nuestro, pueda sencillamente ir desarrollando las ideas. Es decir, tiene que funcionar, como dice Hugo, tiene que funcionar el Poder Judicial. Los romanos conocían al Poder Judicial como el último refugio. El derecho se creó para eso. El objetivo del derecho es que no haya desiguales. Cuando se discutió el problema de la supresión de la esclavitud en Estados Unidos, la gran discusión era si éramos iguales o no. Y la solución fue la respuesta clásica, es decir, todos somos iguales ante la ley. Obviamente no somos iguales, no podemos ser iguales, somos diferentes. Y no solo diferentes entre blancos, entre amarillos, entre negros, entre altos, gordos, flacos, rubios o morenos. Somos desiguales todos entre nosotros somos desiguales. Lo único que no podemos es ser desiguales ante la ley, y el Poder Judicial o los jueces y el derecho están hechos para nivelar esas desigualdades. No debiera haber dentro del tribunal una diferencia entre los hombres que se enfrentan a resolver sus conflictos. Entonces, tenemos que fortalecer el Poder Judicial en primer lugar, tenemos que fortalecer el Poder Ejecutivo. No podemos seguir cambiando las reglas de la democracia según las circunstancias. Es decir, yo reconozco que el hombre es según sus circunstancias, pero la frase de Ortega no está completa cuando la gente dice yo soy yo y mis circunstancias. Porque Ortega dijo más, dijo el hombre es según sus circunstancias, pero si no las cambia, las circunstancias lo cambian a él. Entonces, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cambiar las circunstancias. No podemos permitir que ellas nos cambien a nosotros. Eso supone necesariamente que defendamos las instituciones. Hay que defender el sistema republicano y hay que defender el sistema democrático. El sistema republicano cabalga sobre partidos políticos. No podemos seguir manteniendo partidos políticos que son simplemente herramientas electorales. Tiene que volver el discurso filosófico e ideológico a los partidos políticos. Tenemos que defender el sistema democrático en donde las reglas de la democracia no son simplemente la mayoría. Es decir, solo hay democracia cuando hay prensa libre e independiente, cuando hay oposición real y sincera y cuando hay alternancia en el poder. El mecanismo de las elecciones periódicas para elegir autoridades es una herramienta de la democracia, pero no es la democracia, ¿verdad? Y ninguna persona, ninguna, así sea Gandhi, debe tener tanto tiempo, tanto poder. Es decir, yo creo que de la naturaleza del hombre es desbordarse en el poder, es de la esencia del hombre abusar del poder. Entonces nosotros tenemos que hacer leyes. No existe en derecho lo que se llaman leyes pétreas que no puedan ser modificadas, pero tenemos que hacer leyes y tenemos que concientizar a la gente que más importante que la permanencia en el poder es el cambio. Es un valor sublime, supremo en el sistema democrático la alternancia. Nadie debe tener durante tanto tiempo tanto poder. No puede haber gente que en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial se eternice en el poder.
No podemos establecer jueces en el tribunal que sean estables hasta los 75 años. Necesitamos jueces que estén máximo, pero exagerando, 10 años. Y si en 10 años no nos dieron lo que pueden darnos, no sirven para nada, que se vayan, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, el poder tiene un sistema de equilibrio interesante. Es decir, cuando se reduce a una sola persona, el poder es enorme, que es el poder ejecutivo. Ese tiene que darse el menor tiempo posible. Cuando el poder tiene la capacidad de establecer las reglas de conducta que valen en un país, entonces se hace un sistema colegiado que obliga a concertar alianzas. Y cuando el poder más poderoso, que es el poder judicial, genera lo que se llama cosa juzgada o inmutabilidad de los actos, tiene que ser un poder que tenga una burocracia exagerada como lo tiene el proceso judicial. La gente dice, los juicios son interminables, es que lo que resuelve un juez es inmutable. Necesitamos una burocracia judicial importante, aunque el objetivo sea la justicia pronta y barata, porque es exagerado el poder de un juez. Entonces busquemos la manera de defender la República y el sistema democrático, no dándole poder a nadie durante tanto tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Felipe va a preguntar a la vuelta y después voy a ordenar la casa nuevamente. Mariana, mañana es el gran día. Es el gran día. ¿Estás Sí. practicando, Toto? Por favor, con Pedro estuvimos haciéndola hasta abajo recién. Muy bien, aunque te sale ya muy bien, me consta. Sí, sale muy J bien. Balvin llega a nuestro país, el artista del momento, sin duda. Sus canciones suenan en todo el mundo y se bailan en todo el mundo. Uno de los mejores artistas latinos de la actualidad. Así es que marca en tu agenda, ya lo habrás hecho, me imagino. Mañana es el gran día, así es que prepárate para bailar con todo junto a J Balvin. Las entradas están a la venta en Red UTS. Esto es una invitación de la RPC, Unicanal, Radio Disney y Radio Farro. Que Felipe ya trajo su capu. Felipe, sí, ya está con el look. Pausa y volvemos. Preparadísimo. New sensations steady and so sleep for another day. I've got the spirit Lucifer. Vamos a hablar del Circo du Soleil, que va a estar hasta el 13 de agosto. Últimas funciones, Felipe, para que puedas llevar al resto de tu familia que todavía no fue. Sé que llevaste ya como 50 personas al circo porque compraste las entradas en Red UTS. Esta es una invitación de la RPC y Unicanal, el Circo du Soleil, que está dando shows realmente fabulosos en el centro de Asunción. Ojalá Te que digo, vuelvan. qué gusto haber sido tu familia. 50 personas llevaste ya al circo, Felipe. Ojalá que Y en vuelvan. las 50 veces fuiste vos y les compraste también gaseosas a Sí, todos. para que vean. A ver, Gaseosa y por por favor, oro, y ¿eh? por oro, sí. Para nada, gente, voy a tratar de plantear un tema lo más respetuosamente posible. Pero tengo que decirte así, sin vuelta, como dice el programa. Se cae Maduro con marchas. ¿Alcanza eso? Bueno, yo te voy a ser muy sincero. ¿Sabes por qué te pregunto para complementar nomás? Porque Trump acaba de decir Sí, ya ven que no descarta la opción descarta militar. la posibilidad de la acción militar. Yo te voy a ser muy franco. Y eso parece que es lo que creen lastimosamente algunos políticos de Venezuela. Con marchitas de civiles no va a caer un régimen de esta naturaleza, que es un régimen que está aferrado a todo, al poder. Y no solamente eso, sino que cuenta con elementos del G2 cubanos, de Hezbollah. Y estos son gentes radicales que simplemente es como ellos mismos lo decían. Socialismo o muerte. De tal manera pues que yo personalmente, yo siempre lo he dicho desde que estaba en Venezuela, le decía que lastimosamente todos aquellos que dicen que el régimen vamos a esperar hasta el 18, que son las elecciones, eso es una falacia, eso es un político miope, es un mediocre, porque un régimen de esta naturaleza como el que estamos viendo, que es un pretorianismo socialista, además castrista por supuesto, entreguista, lastimosamente no va a salir con marchita. ¿Y con- Simplemente va a cómo se salir sale? a balazo. Lastimosamente es a balazo, como diríamos aquí en Paraguay, no hay lo otra. Bueno, imagínense que Sí, hemos no está de hablado... acuerdo para eso, ¿eh? ¿Perdón? ¿Eh? Sí, quería decir, está- Sí, le a ver. pica todo para... Y sí, no estoy de acuerdo porque no podemos quitarle el mérito, no son marchitas, son ya 3 meses de lucha constante en la calle, no nada más de los políticos, sino de la gente, del pueblo, y gracias a esas marchitas estamos hoy donde estamos, en el punto en el que estamos a nivel internacional, a nivel nacional también. Entonces, yo pienso que cada quien, cada grupo, los políticos, el pueblo, los abogados, los periodistas, cada quien juega un papel importante y cada quien ha hecho el trabajo que ha debido hacer, y por eso hoy
tenemos la atención internacional y el apoyo internacional, porque se ha trabajado en conjunto. Tú no le puedes dejar la responsabilidad de la libertad de Venezuela solo a los políticos o solo a la gente o solo a los militares. No ¿Y es estas así. sonadas militares que hoy? Mira, esa tesis de que estamos trabajando en conjunto, yo no la veo, discúlpame, pero no la veo porque... Siempre entramos en conflicto. ¿Cómo vamos a decir que Pero estamos bueno, trabajando en denme algún conjunto? mérito por lograr la Porque interna. mira, yo te voy a decir una cosa, la MUD secuestró la oposición en Venezuela. Yo condeno categóricamente a la MUD, yo siempre lo digo, y ella me dice, no, nadie, ellos están haciendo el trabajo, no sé. ¿Cómo es posible que el presidente de la Asamblea Nacional, que es Julio Andrés Borges, ante una Asamblea Nacional constituyente fraudulenta, que viola la actual Carta Magna venezolana de 1999, él tiene que asumir sus tareas? Y su tarea es decir, yo soy el presidente de la República de Venezuela. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho bien, porque él está acostumbrado a cohabitar con el régimen. No hay otra lógica. Y lastimosamente, en Venezuela la tesis y la unidad es un mito todavía. Bueno, porque lastimosamente no se ha logrado integrar el aparato. ¿Dónde está Fede Cámara? ¿Dónde está Conindustria? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde está la Confederación de Trabajadores de Venezuela? Es decir, hasta ahora tenemos una MUD que, infelizmente, muy miope, que autosecuestró a la oposición en Venezuela. Y del otro extremo del péndulo, con un régimen con las características que tiene, ineludiblemente, yo sé que llevamos más de 100 días de protesta. En Venezuela lo que tenemos es un escenario de una guerra asimétrica, una guerra en la que hay un David contra Goliat, y en todo caso, esta presión social es la que va a generar en algún momento, más tarde o más temprano, es una fractura, un sismo a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, que entonces vamos a tener un escenario de guerra civil. Y ya después veremos quién es el que va a ganar la guerra, si vamos a ganar entonces los militares prochavistas, que son los que están de alguna manera como la viuda de Chávez, que es la fiscal Luisa Ortega Díaz, o va a haber unos militares profesionales, como diría Huntington, en un clásico libro que se llama The Soldier and State. Entonces, bueno, serán estos militares los que van a permitir entonces la vuelta a la democracia en sentido estricto. Vamos a ver, eso ya es otra cosa. Doctor Estigarribia, gracias por venir. Y bueno, esto nosotros lo tenemos que seguir observando de alguna forma, pero también debemos asumir ciertas responsabilidades, ¿verdad? Así que, ¿qué papel nos toca, digamos, a todos como sociedad paraguaya, no solamente a los políticos que sí hacen la representación internacional en nuestro país? Sí, bueno, ahora con la suspensión de Venezuela al Mercosur, cumpliendo el tratado, o sea, se observó a Venezuela, se le pidió que informe. Yo creo que dimos un gran paso a nivel regional. Falta lo de UNASUR. UNASUR debería hacer lo mismo. La OEA ya pidió su exclusión Venezuela antes que la Comisión de Derechos Humanos OEA visite Venezuela, ¿verdad? Naciones Unidas, bueno, la comunidad internacional en general, y Paraguay está en ese contexto. Hemos cometido el error de dejar ingresar a Venezuela al Mercosur, no reuniendo credenciales democráticas, ¿verdad? Bueno, ese fue un error que fortaleció políticamente. La metieron. Que fortaleció. No, la metieron, Paraguay pero después cuando asume Cartes acepta eso, ¿verdad? Entonces, como por parte de la política exterior. Pero bueno, se rectificó ahora. Así que yo creo que hay mucho que seguir haciendo y observando para que no volvamos nosotros a tener una involución política en Paraguay. Gracias, doctor. Para decir algo rapidito, yo voy a aprovechar este espacio para decir que el día de mañana se va a redactar una carta y vamos a solicitar. La carta va a estar abierta para que en Radio 1000, mañana a las 19, todos los venezolanos que lo consideren, vamos a solicitarle al presidente de la República, Horacio Manuel Cartes, la expulsión del embajador de Venezuela del Paraguay. Este no es un embajador del Estado venezolano, es el embajador del narco régimen que está hoy presidido por Maduro. Gracias, Ingrid, también por venir, es muy amable. Gracias a ustedes. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, conste que sin duda no hablamos solamente de Venezuela y no de una gran responsabilidad que yo creo al menos que tenemos, que es, por tantos años hemos admitido a Cuba y hemos convivido con Cuba, que muchas veces dicen cómo mostrar nuestra integridad cuando dijimos esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero lo hemos admitido casi como una cuestión pintoresca dentro de nuestro bloque. Eso también lo vamos a hablar. Y lo otro, no quiero, pero me veo obligado a Felipe a ir contigo. No sé cómo soporto que me lleves a mi casa todos los días, así que Por favor. lo voy a hacer hoy. Una condonación para el auto de Toto. Por favor, nos vemos mañana, el lunes. Chao.